¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en el webinario de Introducción al Arte Contemporáneo y la Curaduría. Vamos a ir presentándonos, así hacemos un poco de tiempo para que nos conozcan y también vayan incorporándose participantes que se están sumando de a poquito a la charla. Así que les agradecemos por el tiempo que están tomándose para participar. Mi nombre es Matías Jaime, soy uno de los coordinadores junto a Cecilia de lo que es la diplomatura en arte contemporáneo de acá de la UTNBA, con este formato dentro del centro de e-learning de UTNBA. La intención es hacer como una clase, digamos, un paneo, por lo que sería la introducción al arte contemporáneo y la curaduría, que se ve más explícito y bien detallado a lo largo de la diplomatura. Así que vamos a hacer una breve introducción y la responsable de la charla y la mayor experta de aquí que tenemos es Cecilia, que ahora voy a pasar a darle un poco el mando para que se presente, así la van conociendo y también pueden ir preparando las preguntas que tengan o dudas o aportes que quieran hacernos, que desde ya estamos muy contentos que sucedan. Ceci. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Nos encanta poder compartir este espacio donde dar difusión al programa de arte contemporáneo, esta diplomatura que ha sido pensada en un formato que permita tomar distintos aspectos del arte contemporáneo y en la cual, como curadora independiente, que es el trabajo que yo realizo, investigadora y tasadora de obras de arte, me enorgullece muchísimo encontrar un espacio como el de UTN para poderlo concretar. No son muchos los ámbitos académicos en los cuales podemos difundir y conversar, intercambiar ideas sobre arte contemporáneo, así que este es un espacio súper valioso y esperamos que lo puedan aprovechar. Creo que en la dinámica del programa una de las cuestiones más relevantes tiene que ver con tomar también los casos que van sucediendo en el día a día. Es decir, nosotros tenemos un programa que es el que ustedes accedieron y pudieron investigar o pueden investigarlo después de este encuentro, donde damos ciertas pautas sobre los ejes temáticos y la modalidad en cada uno de esos ejes temáticos, movimientos artísticos van a ser abordados, pero al mismo tiempo somos conscientes de situaciones como la que sucedió la semana pasada con la famosa pintura que todavía se discute si corresponde o no corresponde a Leonardo. Entonces esos temas también los conversamos dentro de la clase y desde la perspectiva del contexto del eje temático que estamos llevando a cabo. Bueno, muchísimas gracias, Ceci. El formato del webinario lo vamos a hacer, va a ser principalmente, obviamente, expositivo, vamos a ir interactuando, Cecilia va pasando por las temáticas tanto de la introducción al arte, con lo que es la curaduría, la expresión del arte contemporáneo como modo de expresión social y demás. Vamos haciendo un punteo de cada tema. La propuesta lo que también favorece es que ustedes puedan hacer una interacción a partir de las preguntas, nos pueden escribir consultas, aportes, dudas o comentarios que quieran hacer y nosotros lo vamos levantando. Vemos si podemos aplicarlo en el mismo momento que se está dando la exposición de Cecilia, si está muy relacionado al tema, o si lo conversamos más al final. Eso lo vamos resolviendo a medida que se hagan las preguntas en sí. Así que vamos a empezar al inicio de lo que sería el webinario. Como le comentaba, esto se desprende de lo que es la diplomatura en arte contemporáneo, que es un módulo que cuenta con 4 módulos, tiene una duración de 4 meses, son 4 clases por módulo, y la intención es que a medida de la exposición de Cecilia, que ustedes la conozcan, lo que es el formato de las clases y conozcan un poco cómo va a ser la metodología de trabajo, y después hacemos un poco más hincapié en cuestiones más administrativas o técnicas de cómo se aplica la clase y demás, si alguno tiene algún interés en particular en investigar o por sumarse, que nos encantaría desde ya que así suceda. Así que, en lo que es la diplomatura cuenta con estos 4 módulos que le conversábamos recién, que van a ser el eje temático que hoy, estos 4 módulos nos van a contemplar en este eje temático que vamos a llevar adelante en todo el webinario. Uno va a ser qué definir, en cierta manera, qué es el arte contemporáneo dentro de lo posible, con la dificultad que eso conlleva.
También vamos a hablar sobre cómo comenzar una colección de arte contemporáneo. Vamos a hablar acerca de la curaduría y del arte contemporáneo como expresión social. Así que, bueno, a partir de ahora les invitamos a este viaje que vamos a tener en este momento, y quien pilotea la nave con el conocimiento y con la sabiduría es Cecilia, así que bueno, vamos a pasar a darle un poco de protagonismo que se merece. Bueno, muchas gracias. Como bien decía Matías, definir el arte contemporáneo realmente es un gran desafío. De hecho, nosotros ya hemos iniciado un ciclo de la diplomatura y al finalizar el primer módulo, una de las preguntas que nos hacíamos era si realmente nos sentíamos capaces, con todo lo que habíamos conversado, visto e investigado, de poder definir el arte contemporáneo. Siempre es más sencillo mirar hacia atrás y poder señalar con certeza después de siglos de investigación y decir, bueno, esto es arte. Sin embargo, con el paso del tiempo también vuelve a ponerse en tensión. Hoy en día pensar en si los hombres que estaban dentro de las cavernas pintaban o hacían algún tipo de ritual o llevaban la contabilidad de los bisontes que habían cazado es algo que es pura elucubración. Sí lo tomamos como una expresión a partir de nuestros parámetros actuales. Entonces, y también por el interés de darles una idea de cómo llevamos adelante los encuentros, esta cuestión de pensar el arte desde los artistas. En el caso del arte contemporáneo tenemos algunas características que podemos encontrar en común en sus hacedores, en sus representantes. Quizás estas imágenes, una seguramente la de Yayoi Kusama les resulte muy familiar porque, bueno, ha sido emblemático en la ciudad de Buenos Aires cuando tuvo su muestra en Buenos Aires, y quizás está demasiado vinculada su producción a los lunares, ¿no? Como que la identificación de la producción de su obra estaba atada a este símbolo. Y antes de eso, mucho antes de eso, Yayoi Kusama es una artista que decidió salir de Japón, ir a Nueva York y llevar adelante performance que tenían que ver algunas con los lunares, otras no tanto, pero que fueron muy conflictivas en algunos de los casos. De hecho, una de sus más famosas performances la llevó a directamente ser detenida porque la hizo en lo que es el patio del Museo de Arte Moderno, y fue muy paradójico que cuando se hizo su primera retrospectiva en el MoMA, lo que estaba al inicio de la exhibición era justamente la tapa del diario de ese día cuando ella había salido esposada del museo. Como que si pensamos a Yayoi Kusama en Nueva York a los 27 años, estamos hablando de alguien que no era considerado artista porque fue sacada esposada de un museo. Y si pensamos en Yayoi Kusama hoy, hablamos de una artista contemporánea consagrada, indiscutida y de la cual nadie duda sobre la validez de sus obras. Entonces nos parecía interesante citar estos ejemplos, pensar que, por ejemplo, ella no solo que al tener que irse de Estados Unidos por esta situación, regresa a Japón, y en Japón, si en Nueva York de esa época tenía problemas, imagínense en el Japón de esa época. Entonces, básicamente empezó a investigar qué era lo que podía hacer y tuvo la ayuda de un artista como Lucio Fontana, que le permitió estar en lo que sería el parque de su pabellón dentro de la Bienal de Venecia. Y fue una acción que, más allá de la posibilidad concreta que ella le brinda de entrar en esta característica que tiene el mundo del arte, de la Bienal, como un espacio de consagración, lo hizo desde un lugar de cierta complicidad entre, bueno, en este caso sería el pabellón italiano, Lucio Fontana como artista, las autoridades de la Bienal en esa edición, y ella generó en ese jardín sus famosas esferas plateadas que son conocidas como el Jardín de los Narcisos. Y esas esferas fueron vendidas a $1 cada una, cosa que fue nuevamente una generación de conflicto por el hecho de que en la Bienal de Venecia las obras están en exhibición pero no en venta, no es una feria la Bienal. Entonces esto es como que remarca su actitud frente a estos espacios y la forma que tenía de gestionar sus obras y de llevarlas adelante. Quizás hoy en día todos estemos fascinados porque sus obras tienen un, podríamos decir, tinte lúdico, esas habitaciones que son conocidas como las habitaciones infinitas, donde se reproducen las esferas y las luces y uno pierde noción de
cuáles son los límites del espacio. Quizás originalmente y mirando sus pinturas del inicio no sería tanto ese el sentido que ella le dio, pero sí el que toma en este momento el público que lo observa. Entonces es un poco esta la lectura que hacemos del arte contemporáneo a partir de la vida de las artistas. Y quien está a su lado, que es Judith Chicago, es un artista que, si lo leyeron o lo escucharon en las noticias recientemente, ha tenido un conflicto muy fuerte por estas performances. Esta imagen en realidad corresponde a los años 70, cuando ella empezó a realizar estas performances en el desierto, con un material que es básicamente un humo con color que no es tóxico en absoluto porque usa tintes vegetales, pero que en su momento pasaron prácticamente desapercibidas. Recientemente fueron adquiridas varias de las fotografías y filmaciones que documentan estas performances por el Museo de Arte de Nevada. Y ahí se plantea una situación muy interesante que tiene que ver con el hecho de cómo los museos adquieren la obra y cómo catalogan la obra. Esto de nuevo poniendo en tensión la definición sobre arte contemporáneo. En ese momento el museo, cuando la adquiere, se encuentra con la dificultad de no poder ubicarla dentro de la clasificación que tiene de performance y dentro de lo que esto se considera que es land art. Y básicamente esa problemática la resuelve decidiendo recatalogar toda su colección, porque en realidad ellos tenían entendido, cuando digo ellos me refiero institucionalmente en Estados Unidos, la definición de la NAP como una práctica ejercida solo por varones. Y al llegar a concluir con este hallazgo y a comprar la colección de los registros fotográficos y fílmicos, se dan cuenta que paralelamente a toda su colección de varones había al menos una mujer, y eso los obligó a tener que recatalogar la forma en que pensaron en la NAD, también de ver cómo el museo iba a presentar estas piezas en el marco de su colección. Y esto realmente es un hecho muy valioso para el arte porque sigue enriqueciendo estas características de la definición, ¿no? Si nosotros estudiábamos hace 10 años atrás quizás land art, nos iban a dar una lista compuesta solo de varones, y sabemos que a partir de ahora en esa lista no puede faltar Judith Chicago. Judith Chicago, que es una artista que es feminista, tiene obras en colecciones de los museos del mundo y que hoy se encuentra con la paradójica situación de no poder ejecutar nuevamente estas performances de la NAP porque los grupos ambientalistas no están tan a favor de la utilización en el desierto de este tipo de humo. Por más que el humo no es tóxico y que los tintes son naturales, está, digamos, complicada con ese conflicto. Entonces es interesante el encontrar que esta cuestión en los años 70 quizás no era percibida dentro del ambiente del arte, y hoy en día sí es percibida. El museo lo recepciona, decide recatalogar la categoría y su propia colección, pero los ambientalistas dicen esto no es sustentable, no está bueno llevarlo adelante en un espacio donde quizás afecte a ciertas especies que estén en la región. Bueno, gracias Ceci por el aporte. No sé si hay alguna pregunta o comentario, aporte que quieran aprovechar con esto de esta parte de la definición de arte contemporáneo o una especie de acercamiento, digamos. La forma va a ser muy similar de trabajo en lo que es la diplomatura, donde bueno, vamos a tener un módulo de exposición donde se van a ver la temática, uno va a ser el arte, se va a de la definición de arte contemporáneo, se va a desmembrar en unidades y a partir de eso, bueno, hay algunos mecanismos que vamos utilizando en lo que es la plataforma que utilizamos para las exposiciones, donde puedan acceder a contenido, entre otras cosas, además de lo que son las clases sincrónicas. Así que, bueno, entendiendo que al parecer ha sido excesivamente clara, o sea que tampoco están aportando algún comentario de preguntas que quieran hacer desde el otro lado, así que bueno, a medida que vayan ganando confianza o surja alguna incógnita, aprovechen, yo les sugiero, aprovechen esta oportunidad de preguntarle a Cecilia, porque Cecilia cuando arranca a responder se hace más interesante todavía la conversación. Así que aprovechemos esta oportunidad. Bueno, si te parece, vamos avanzando con lo que sería la otra parte de lo que sería la exposición y lo que venimos planteando, que es, bueno, la incógnita de cómo comenzar una colección, ¿no?, de arte contemporáneo. Y acá, de vuelta a rueda.
Bueno, para justamente pensar el modo de comenzar a coleccionar y en un momento donde quizás los números que salen en las noticias hacen pensar que el coleccionismo pertenece a un grupo muy reducido de personas con un presupuesto altísimo, nos pareció interesante tomar el ejemplo de este objeto que ustedes están viendo. Este objeto tiene un nombre específico, es en principio, si uno lo ve desde el punto de vista del diseño, es un mueble de asiento, pero al ver que partes de este mueble de asiento son móviles, uno podría presumir que es un mueble de asiento un poco más artístico, podríamos decir. Y la realidad es que surgió dentro de una de las características que el mundo del arte y el mercado del arte han desarrollado en los últimos años, como un caso muy curioso dentro de lo que son las regulaciones y legislaciones que atañen al mercado. Nosotros en Argentina no tenemos ni una legislación ni un sistema impositivo que beneficie a los artistas o que los proteja dentro de lo que tiene que ver con su trabajo, ni tampoco que dé un tipo de beneficio al coleccionista. En Estados Unidos sí, por ejemplo, a la compra de una obra de arte uno la puede deducir de los impuestos y eso es algo que ha motorizado mucho en la última década, más específicamente el hecho de que mucha gente acceda a comprar una obra hablando de valores que son mínimos, no estoy diciendo que estemos hablando ni de miles ni de cientos de miles de dólares, hablo de ir y comprar una obra a un artista y luego tener un comprobante de pago que permita enviarlo al IRS, que sería nuestra FIP, y que eso pueda ser deducible de impuestos. Eso fue digamos, un empujón que le dieron desde el punto de vista de la cultura muy fuerte en Estados Unidos y que ha hecho crecer muchísimo el hecho de desgravar de impuestos el arte. Luego ellos tienen otros perfiles que son mucho más complejos, vinculados a las donaciones a los museos, a los espacios físicos donde se dejan las obras y sus regulaciones. Pero yendo específicamente a este caso, que corresponde a la Comunidad Europea, ellos tienen una cuestión que por un lado para el artista es muy interesante, no a veces aplicada en todos los países, pero sí, por ejemplo, en Holanda, que hay un royalty para el artista en forma eterna. Eso quiere decir que tantas veces se venda la obra, siempre al artista le va a corresponder una parte de esa venta. Una obra puede ser adquirida por un coleccionista, luego por una institución, luego por otro coleccionista y así en forma completamente a lo largo del tiempo y siempre el artista se va a ver beneficiado o sus herederos con un porcentaje de la venta de esa obra. Y en particular lo interesante es que el sistema que ellos tienen para lo que va a implicar el cargo del impuesto diferencia mucho los objetos de diseño de las obras de arte. Entonces, el mueble, objeto que ustedes están viendo, en realidad nació como una idea para enviar al concurso de diseño de Basel en Miami. Y al momento del grupo de diseñadores, ellos se llaman Beta Tank, el estudio, de ponerse a averiguar el costo, que por supuesto para ellos incluía los impuestos por la exportación, se dieron cuenta que si lo declaraban como un objeto tenían que pagar un 19% de impuesto y si lo declaraban como una obra de arte un 7%. Entonces decidieron nominarlo, determinar que esto es una obra de arte contemporáneo. Y ahí es donde, volviendo al punto anterior, es interesante la discusión, porque ellos tienen un montón de características por las cuales pueden justificar que esto es una obra de arte. La gente de Basel decidió que era una propuesta interesante y aceptó que se ejecutase esta suerte de performance que incluía la publicación de un libro y el seguimiento, o sea, todo el tracking que tiene que ver con el traslado de la pieza, tanto de ida como de vuelta, y considerar eso incluso como una suma de valor hacia la obra, ¿no? Una obra de arte cuando es cedida a un museo para una exhibición, eso por supuesto al pertenecer al catálogo y estar en exhibición le suma valor. Entonces fue interesante que no desperdiciaron ninguna de las características que afecta a la circulación de una obra de arte para justamente luego incrementarle el valor y que se diesen estos escenarios de las diferencias entre los impuestos, cuándo se exporta, cuándo se importa, cuándo sale de una región, cuándo cruza el Atlántico, la legislación es diferente como en el caso de Estados Unidos. Si bien es un caso
muy particular, nos parecía interesante que hablásemos del coleccionismo desde el lugar del disfrute, desde el lugar de encontrar algo que nos divierta, que nos haga sentir bien y que no tiene que ver necesariamente con un valor de dinero que implique que nosotros tenemos que ser millonarios. Arte podemos adquirir de artistas que están iniciándose, podemos comprar en remates, podemos comprar cuando los museos se deshacen de piezas para renovar sus colecciones. Hay muchas alternativas a través de las cuales uno puede adquirir. Es importante que a partir de adquirir ciertas herramientas uno tenga elementos con los cuales poder precisar la procedencia de la obra, el estado de la obra, lo que la obra significa dentro de la colección del cuerpo de obra de ese artista. Pero nos parecía importante plantear que hay muchas situaciones que ponen en tela de juicio dentro del arte contemporáneo el coleccionismo y que las regulaciones de cada país también van haciendo más sencillo o más complejo la adquisición de la obra. En nuestro caso no hay un beneficio impositivo. Es muy difícil a veces asegurar las obras, porque cuando uno tiene un seguro en su casa suma por el valor de sus posesiones, pero no hay una especificidad, por decirlo de esta manera, sobre cada obra tasada en tal valor. De hecho, cuando se hace una exhibición y quizás uno cede una obra porque pertenece a su colección y el museo la pide en préstamo, muchas veces el museo toma un valor de referencia diciendo, bueno, la vamos a asegurar en tanto dinero. Igualmente los seguros son un tema que hacen a la cuestión del mercado y del coleccionismo, porque a medida que uno va adquiriendo, obviamente tiene que asegurarse cómo va a sostener esa colección, cómo la va a conservar, cómo la va a preservar. Pero son distintos elementos que siempre tratamos de abordarlos desde un lugar dinámico, como en este caso lo que es Petatank. Bueno, muchísimas gracias, Ceci, por bueno, todo el aporte. Bueno, va a ser un esquema, como está contando Cecilia, de un acercamiento más alternativo a lo que es el coleccionismo, con verlo de un modo accesible, digamos, hacia la práctica cotidiana nuestra. Y bueno, a partir de ahí se van a ver casos, ejemplos y diferentes referentes también del coleccionismo contemporáneo. Y bueno, todo en una plataforma como es la plataforma de Moodle, que es la que trabajamos a través del centro e-learning, donde tienen acceso tanto a obviamente a las clases con material sincrónico, como material adicional que se va otorgando, y a su vez a las clases que van quedando grabadas por, bueno, por alguna complicación personal que tengan y no hayan podido asistir a la clase tipo sincrónica, lo pueden ver después desde la comodidad del sillón, digamos, ¿no? Así que también ahí vamos a estar muy dinámicos. Bueno, vamos a seguir continuando. En esta parte estaríamos como entrando en la segunda parte de la unidad, estaríamos en lo que sería, en la segunda unidad, perdón, estaríamos ya en la mitad de lo que sería la diplomatura, digamos, con lo que estamos viendo, y vamos a pasar al otro aspecto, ¿está bien? Así que vamos esperando ansiosos sus preguntas o sus aportes que irán ir revisando, y continuamos con el otro fragmento seleccionado. Y acá la expertise total de Cecilia, dispuesta para la diplomatura. Bueno, la curaduría, digamos que es mi pasión, así que ahí me van a tener que decir que pare de hablar básicamente, pero creo que lo interesante de mirar la curaduría en un espacio donde nos estamos formando en arte contemporáneo y no específicamente en curaduría, hace que sea mucho más deleite que lo técnico y duro de cuando uno lo está estudiando como futuro curador. Sí es interesante que, por ejemplo, nos ha pasado en esta diplomatura al poder tener participantes de distintas provincias o países, también nos pasó de tener gente que trabaja en museos, gente que trabaja en áreas de arte, educativas, entonces esa diversidad también enriquece mucho los lineamientos que le podemos dar al ejercicio del programa. En curaduría, y creo que por la cuestión en sí misma de la palabra hoy en día, que está muy utilizada en muchísimos aspectos. Hoy hay curaduría de quesos, curaduría de vinos, o sea, hoy hay curaduría de cualquier cosa que se pueda considerar que se puede hacer una curaduría. Entonces es como que la palabra ha quedado media compleja para acercarla al mundo del arte. La realidad es que el término
curator que con K en alemán viene de la época medieval, por decirlo en un sentido figurado, del primer registro que hay de un curador, y era en las abadías el que tenía la llave de la habitación donde se guardaban las obras, básicamente. Es decir, era esa persona que cuidaba de todas las posesiones que tenía el monasterio, el castillo o cualquiera de los espacios de poder de ese tiempo. Luego esa palabra fue diversificándose a medida que aparecieron otros especialistas, entonces ya el curador no era el que tenía la llave, sino el que se encargaba de ver cómo se iban a instalar las obras o dónde se iban a ir ubicando las obras. Y cuando pasamos a un rol quizás más activo por parte de la monarquía, empezaron a aparecer esos pequeños espacios como de museo privado, podríamos llamar hoy en día, donde distintos personajes de la historia podían reunir las piezas que más les interesaba tener cerca, o poder hacer una selección y una clasificación que se asimila mucho a la calificación que podemos encontrar dentro de los museos de ciencias naturales o históricos hoy en día. Pero el trabajo del curador a lo largo de los años fue teniendo muchas posibilidades de crecer, en mi opinión, porque la museología, la museografía fueron adquiriendo su propia área de disciplina, fueron teniendo una formación vinculada en la museografía, al diseño de montaje, al mantener la colección del museo, a definir cómo se exhiben las obras y cómo se lleva adelante esa cuestión del mantenimiento de la obra, cuando aparecen también los conservadores, la gente que realmente tiene estudios en química para poder saber cómo preservar mejor las obras, los textiles y todos los materiales. Entonces es como que la curaduría fue encontrando su camino de haber empezado siendo el dueño de una llave que solo cuidaba objetos, a hoy poder trabajar con los artistas y acompañarlos en el desarrollo de su carrera, o en pensar juntos el mejor modo de exhibir su obra, o incluso desde el punto de vista de las colecciones, en acompañar a los coleccionistas para poder decidir qué tipo de obra, conocer nuevos artistas, ver de esos artistas que se selecciona cuáles están más cercanos a los intereses del coleccionista. A nosotros nos interesa muchísimo pensar que en la curaduría hay distintos momentos donde los roles tuvieron visibilidad muy específica. Entonces, pensar en el inicio del museo como el MoMA, o museos como, por ejemplo, el Centro Pompidou, que en realidad estaban tratando de albergar las obras que sucedían y que se iban generando en ese momento. Hoy en día tienen departamentos de curadurías específicamente relacionados a tecnologías que en un museo como el Metropolitan o el Museo Nacional de Bellas Artes no tenemos. Es decir, en los museos que se fueron generando en un momento más contemporáneo a nosotros pueden tener áreas de video para obras instalativas, para obras performáticas. En cambio, en los museos que son más históricos, los departamentos curatoriales trabajan más sobre la documentación, la bibliografía y la investigación, ¿no? Sobre piezas que quizás fueron adquiridas o donadas, o que formaron parte de ciertas colecciones y luego esas colecciones fueron recibidas en el museo. Es una palabra que, pese a parecer muy amplia, en este momento contemporáneo se ha hecho muy específica, y también por la imagen que algunos curadores como Hans Ulrich, que es uno de los más emblemáticos del mundo, ha podido, digamos, ser identificado a partir de eso, ¿no? Hay como también un mito alrededor de que el curador es el que lleva al artista a la fama, cuando en realidad no debiera de ser así. Debiera de ser que el artista tiene un camino a recorrer y el curador lo acompaña y lo ayuda. Pero bueno, hay diversos curadores y diversas formas de trabajar. Nosotros lo que nos vamos a centrar es en ver esos momentos en que la curaduría fue encontrando su identidad. En la Argentina la carrera a nivel universitario existe en el IUNA desde hace muy poquitos años, en la Universidad Nacional del Arte,
y está muy vinculada a la carrera de crítica, con lo cual también tendríamos que esperar unos años para que tengan más herramientas y la carrera estuviese más vinculada a lo que la curaduría es en otros lugares del mundo. Es decir, hay una base muy de crítica, muy de análisis de textos, más que de trabajo con el artista. Yo estudié en Berlín, en el Centro de Estudios Curatoriales, y estudié en un momento en que todavía la palabra era como muy extraña para Argentina. Entonces, por un lado fue una alegría cuando se abrió la carrera acá, y por otro lado, bueno, me gustaría que tuviese más de las herramientas que yo estudié y de las que sigo estudiando, porque esto es algo dinámico y que uno tiene que estar aprendiendo permanentemente. Yo trabajo con artistas que tienen 90 años o 23, y quizás los soportes que utilizan para trabajar no son los mismos, entonces tengo que aprender desde realidad aumentada, realidad virtual, entender cómo funcionan los pigmentos en una pintura, y eso es lo que hace muy, muy interesante con la curaduría. Bueno, les dije que acá me iba a exceder en tiempo, así que me detengo. Bueno, así de apasionante es el mundo y así de apasionante es Cecilia en las clases, así que bueno, así la van a poder también aprovechar los que decidan emprender este viaje a lo largo de la diplomatura, cuando se puedan sumar, que bueno, después vamos a hablar un poco al respecto, y bueno, también se hace un paneo muy interesante desde lo histórico, desde lo actual y demás con respecto a los curadores, como un poco les adentró Cecilia, así que se hace, bueno, muy dinámica la participación, y desde ya que enriquece el intercambio que se da entre los mismos participantes de diversos índoles, de diferentes formatos, de diferentes ciudades, y bueno, que eso hace enriquecedor este espacio. Bueno, aprovechen, por favor, les sugiero a realizar preguntas o comentarios que quieran hacer con Cecilia, así que así también se pueden ir como más tentados a la actividad. Y bueno, vamos entrando con lo que sería ya el esquema del último módulo, si se quiere, como que tiene la estructura de los módulos de la diplomatura, y bueno, Cecilia nos va un poco a ampliar sobre el arte contemporáneo como expresión social. Así que bueno, vamos a dejarle lugar a ella nuevamente. Bueno, en este caso, las imágenes que elegimos son imágenes muy representativas de dos artistas y dos momentos muy específicos. Nosotros históricamente, quizás algunos tengan de referencia la fotografía de Greta Stern como la primera vez que se hicieron fotografías tan artísticas para una revista femenina, en el sentido que había una lectura de los sueños de las personas y luego ella realizaba estos fotocollages, fotos montajes para poder graficarlos dentro de la publicación. Ese trabajo que en su momento ella realizó y hoy en día son de las fotografías más codiciadas cuando uno va a las ferias de arte, porque todo el mundo es fanático de estas fotos de Greta Stern, en realidad tienen un trasfondo muy interesante, porque Greta Stern, cuando llega a la Argentina, llega de la mano de quien era su pareja en ese momento, Coppola, un fotógrafo también muy conocido. De hecho, quizás de él conozcan la fotografía del reflejo sobre una calle empedrada, sobre un charco de la ciudad de Buenos Aires, que en palabras de Borges era la mejor forma de definir a Buenos Aires, una fotografía de Coppola. Entonces era una pareja muy interesante de seguir en su tiempo, y ella, al entrar en Argentina, viniendo básicamente de un movimiento muy importante como es el movimiento de la Bauhaus en ese momento, llega con muchos intereses que quizás la sociedad argentina no estaba preparada para recibir, porque creo que aún hoy, si yo estuviese viendo en una revista femenina este tipo de fotografía, me llamaría la atención como contexto de ilustración. E insisto en esa definición de revista femenina, porque en realidad ella tenía una voluntad de hacer estas fotografías en ese tipo de publicaciones, ¿no? Es decir, ella tenía una búsqueda que insistía por cambiar, por decirlo de alguna manera, o en términos más actuales, cambiar este paradigma respecto de lo que eran las revistas femeninas. Entonces le encantó poder llevar adelante ese proyecto
armar estos collages fotográficos para los sueños de las lectoras de esta publicación. Y ella vino y hizo un trabajo muy interesante que quizás no es tan conocido como las fotografías ni tampoco comprado en las ferias internacionales, que es un trabajo que realizó en Chaco entre los años 1968 y 1964. Ella no podía creer tener la posibilidad de relacionarse con quienes eran los descendientes de los pueblos originarios y poder documentar ya con un perfil quizás más antropológico el modo de vida, las costumbres, las creaciones y todos esos años que ella estuvo viviendo y trabajando en Chaco dieron lugar a una creación de un tipo de obra que realmente, más allá del valor social por el estudio y el análisis que ella realizó, eran rarísimas, es decir, hoy en día comprenderían una rareza dentro de una colección, porque no coincidiría con lo que contemporáneamente ella hacía para ganar dinero para poder llevar adelante la vida y las aventuras artísticas. Pero en particular me parecía que, como muchas personas quizás si recorrieron el Malva o en algún momento vieron esta fotografía que es bastante frecuente de cruzársela, digo, es importante que cuando estemos viendo las obras de los artistas entendamos que muchas de sus producciones tienen que ver con estas búsquedas personales que van realizando, ¿no? Si pensamos en un artista como Goya, que conocemos sus pinturas como las más importantes, con las salas que tienen en el Prado, en Madrid, destinadas a sus pinturas negras, y en realidad a Goya le encantaba hacer grabados. Goya sabía que en su tiempo, para poder denunciar lo que él hacía en una pintura que podía ver mucha gente, en realidad lo tenía que hacer con un grabado que podía verlo mucha más gente. Y hablábamos de un momento donde la lectoescritura era un privilegio de un grupo muy reducido, entonces la fuerza del dibujo que él transmitía en sus grabados tenía ese impacto. Entonces, trasladándonos en el tiempo, viendo en el arte contemporáneo cómo se manejan los artistas, hay mucho de esa impronta de Goya, hay mucho de esa impronta de tratar de encontrar el lenguaje con el cual comunicarse, no por carecer de la lectoescritura como en su tiempo, pero sí por adaptarse también a el modo de comunicarse que el público va teniendo en cada momento de la historia. Y quizás la imagen de el chancho alado, que si alguno de los que nos está escuchando desde Buenos Aires lo habrá cruzado en las paredes de Buenos Aires, también hay algunos en otros lugares del mundo porque su autor viaja mucho, así que es probable que lo hayan visto en algún otro lugar del mundo, pero bueno, son muy, muy famosos en Coglan porque MPC, que es el nombre que tiene Santiago Fallon, es de Coglan y empezó realizando un proyecto alrededor del Hospital Pirovano, a raíz de todas las pintadas que como cualquier institución tiene en las calles con sus grandes paredes, él decidió invitar artistas de todo el mundo a pintar las paredes del Pirovano y a renovarlas anualmente en relación con la cooperadora del hospital, generando un evento que hizo que la gente del barrio dejase de enojarse cuando se pintaban las paredes y estrechasen un vínculo con artistas que quizás venían de distintos países a pintar las paredes de un hospital, sabiendo lo que a una persona lleva a entrar a un hospital, que generalmente es una situación no deseada. Entonces, pensar en tener color y tener otro tipo de imagen en ese lugar era muy importante. Y también para los vecinos. El Pirovano es un hospital enorme, entonces todas las casas lindantes a este enorme edificio tienen otra impronta a raíz de este trabajo. Entonces, de nuevo, ¿no? Pensar que el trabajo quizás de artistas muralistas, si pensamos en Siqueiros, si pensamos en Diego Rivera, en los grandes muralistas de México y en todos esos trabajos, tenían una intención de declaración, una intención educativa, una intención de transmitir un mensaje y utilizaban las paredes de los grandes edificios por los cuales transitaba la gente, por los cuales era paso obligado, y paredes que albergaban hechos culturales o sociales o educativos que iban a ser los que determinasen el futuro crecimiento de esa sociedad. Entonces nos parecía importante pensar el arte contemporáneo como una expresión social y trabajar a partir de ejemplos que a través de la biografía de esos artistas y de las obras que nos están dejando podemos
realmente interpretar esta intencionalidad en ellos de que tenga una función social su trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Ceci. Y bueno, como para ir haciendo como una recapitulación, entonces estamos en lo que sería el módulo final. En principio iniciamos el recorrido con lo que es una especie de introducción, una definición de lo que es el arte contemporáneo, o por lo menos un acercamiento que se va a hacer a lo largo de la diplomatura. Después pasamos al otro módulo que tiene que ver con respecto al coleccionismo, de cómo introducirnos en el coleccionismo del arte contemporáneo también. Y luego seguimos el viaje a través de lo que es la curaduría y deteniéndonos más específicamente en todo lo apasionante que transmite Cecilia al momento de abarcarlo. Y por último, lo que veníamos hablando recientemente, que era el arte contemporáneo como expresión social y bueno, como una forma también de movilizador de cambios, ¿no? Que lo hemos visto a través de lo que comentaba Cecilia. No sé si tendrían alguna pregunta, algún comentario para hacer, o sé si querés aportar algo en particular, adicional a lo que estuvimos hablando. Nada por aquí, nada por allá. Bueno, no news, good news, dicen, ¿no? Así que continuemos entonces. Vamos a hablar entonces ahora específicamente de lo que es la diplomatura y el inicio. Tenemos lo que es el cierre de inscripción, que es el 16 de junio, y posteriormente, una semana más tarde, para dar el espacio a quienes por ahí llegan un poco justos al momento de la inscripción o que necesitan un poquito más de tiempo para acomodarse, se iniciaría luego lo que es las clases. También en principio las clases serían los días miércoles. Ahí hay una pregunta, justo vamos a aprovechar. A ver, sí. ¿Cuándo me puedo escribir y por dónde? Pregunta Satelital, un muy lindo nombre. Bueno, se puede inscribir desde este mismo momento, ya está abierta la inscripción y a través, bueno, de lo que es el perfil, después les vamos a dejar el link para que puedan acceder a lo que es al centro e-learning de la UTN, donde pueden encontrar toda la oferta educativa, y dentro de la oferta educativa, bueno, buscan la diplomatura en arte contemporáneo. De todas formas, dejaron seguramente sus datos de contacto para poder inscribirse en la charla, así que les vamos a hacer llegar información con respecto al inicio para que bueno, puedan sentirse motivados a participar. ¿Está bien? Bueno, entonces les decía que el cierre de inscripción sería el 16 de junio y las cursadas serían los días miércoles de 19 horas a 20:30 aproximadamente, con muchas posibilidades de extenderse, porque bueno, la interacción que se da en el curso sucede, que sería la clase sincrónica, y después tendrían todo lo que es el material asincrónico, contenido y otros puntos que pueden llegar a ampliar del contenido que estamos viendo a lo largo de la cursada, ¿no? Más cuestionarios, trabajo final integrador también, y bueno, al final se le emite un diploma por la participación en lo que es el formato. También sale todo el sistema a través del formato electrónico con todo lo que es digital, y bueno, así pueden llegar a participar y bueno, recibirse con el diploma al final. Aquí tenemos un poco los dos datos de contacto, digamos, para que puedan encontrar principalmente a Cecilia, a su trabajo, que la puedan seguir. Y bueno, en mi caso les dejo lo que es el mail de UTN y lo que es el celular, por si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta más específica con respecto a la diplomatura o el modo de acceder. Y bueno, esperamos que tenerlos y participando de lo que es el formato. Ceci, ¿quisieras ampliar algo, hacer algún comentario? Bueno, primero agradecerles mucho por la escucha atenta y invitarlos a que vengan a compartir las tardes de los miércoles con nosotros para conversar sobre arte contemporáneo y descubrir que quizás hay mucho más arte alrededor nuestro de lo que imaginamos y también que podemos disfrutar encontrando otra forma de verlo. Bueno, muchísimas gracias, Ceci. Y bueno, por último, como para también ir respondiendo a la pregunta de satelital que había hecho, esta es la forma de acceder a lo que es las propuestas académicas, donde pueden buscar bueno, el contenido básicamente de la diplomatura y donde se pueden iniciar el proceso de inscripción. Y si quieren estar al tanto de las diferentes actividades, eso es a través del blog de e-learning y a través de las redes sociales que tiene el blog, que pueden llegar a acceder.
Bueno, muchísimas gracias, Ceci, por la exposición. Gracias a todos por participar, hacer una charla muy amena. Así que bueno, esperemos encontrarlos pronto y quedamos a disposición para los que necesiten. Y que bueno, hasta la próxima entonces. Muchas gracias.